Bien, entonces, al igual que todas las etapas del proceso administrativo, la dirección, también tiene principios. De hecho, cuando ustedes analizan las diferentes etapas del proceso administrativo a través del diagnóstico POINT, lo que hacen es ir evaluando cada una de las etapas, evaluar si los principios se aplican o no se aplican, si se cumplen o no se cumplen, es determinar en qué principios se está fallando. Y entonces, cuando uno analiza una empresa, y dice, bueno, pero ¿por qué tenemos tantos problemas? Y dice, revisemos la planificación. Pues aquí no existe planificación. Entonces, por lo tanto, todo lo demás no va a estar bien. O, por ejemplo, es que aquí sí hay objetivos, pero los objetivos son muy amplios. Nunca se cumplen. Bueno, entonces hay que plantear más apegados a la realidad, más congruentes con nuestro entorno y con lo que la empresa hace. Es que aquí son rígidos, aquí si eso se establece no se puede cambiar. Bueno, pero la planificación dice que debe de existir flexibilidad. No dice cambie de empresa todos los días, dice acomodarse, adecuarse a las condiciones del mercado, cambiar las estrategias, analizar nuestros objetivos, etc. Entonces vemos cómo si todo eso no pasa, estamos fallando en la aplicación de los principios. Vámonos a organización. Bueno, es que uno de los principios de la organización es unidad de mando, pero aquí mandan todos, aquí no soy jefe. Entonces, mire, aquí estamos hablando que hay duplicidad de las funciones, como no hay puestos definidos, entonces hay 2, 3, 4 personas haciendo exactamente lo mismo, entonces al final no avanzamos. Una reporta sobre una y otra reporta sobre la otra y al final no hicimos nada. O también, por ejemplo, mire, acá sí hay un organigrama, una cierta organización, pero realmente no se cumplen los objetivos de la empresa con esa organización. Bueno, entonces quiere decir que la organización no es eficiente. Nos vamos a integración. Por ejemplo, en la integración, uno de sus principios habla acerca del hombre adecuado para el puesto adecuado. Nunca una empresa va a cambiar para contratar a alguien. Es usted el que tiene que adaptarse a las condiciones de la empresa. Pero es que como es el hijo del dueño, si a él el horario no se le cambian. Y si a él, por ejemplo, tiene que hacer sus estudios, él se puede ir más temprano. Aparte de eso, la empresa cambió en su forma de hacer las cosas para que él fuera parte de la empresa. Estamos mal, porque ninguna empresa va a cambiar para usted. Es usted como colaborador que tiene que adaptarse a las condiciones de la empresa. Sobre todo cuando se habla de la integración, también se habla acerca del número de personas necesarias. A evaluar si realmente contamos con el personal necesario y si no existe, pues entonces diseñar el proceso de integración para que se cubran las vacantes y que en cada vacante exista el personal idóneo, que exista un proceso de selección que nos permita tener en la empresa las personas que realmente cuenten con la capacidad. Por ejemplo, lo que Fede decía, bueno, mi jefe se llevaba a los nuevos y evaluaba la actitud y con eso contrataba. Excelente proceso de selección. Hay otros casos donde vemos que la gente entra por el famoso cuello o porque son recomendados y a la larga los resultados en la empresa son malísimos. Y entonces los principios de cada una de las etapas del proceso administrativo nos permiten evaluar si esa etapa se está llevando bien o si tenemos deficiencias. Cuando hablamos acerca de esos fundamentos de la dirección, hablamos de la armonía del objetivo o de la coordinación de intereses. Decimos, en la empresa hay muchos individuos y cada individuo tiene sus propios objetivos, tiene sus propias metas, pero lo que tenemos que hacer es coordinar los intereses de todos para que se logren los objetivos de la empresa. Freddy, ¿usted tiene personal a su cargo o usted depende de alguien más? No, fíjese, licenciada, que no, yo es que lo que pasa es que yo en este momento no estoy trabajando. Yo tuve unos problemas de un accidente y prácticamente no puedo trabajar ahorita. Pero sí tuve personas ¿Y cuando mi cargo. tenía personal a su cargo? ¿Y cuando tenía personal a su cargo, Freddy?
Lamento mucho lo del accidente y espero que ya su salud pronto esté restablecida al 100 en el nombre de Dios. Gracias, Y que cuando sea, pues se abran muchas buenas oportunidades para usted. Entonces, cuando, por ejemplo, usted tenía personal a su cargo, ¿cómo hacía usted para identificar o orientarlos a ellos a alcanzar las metas de la empresa? Mire, licenciada, es que en algunos casos era complicado, porque lo que usted decía es cierto, ¿verdad? O sea, yo tenía vendedores que eran los que ponían en el nombre de la empresa, y también tenía algunos gestores, ¿verdad? Especie de supervisores de área. Y entonces el problema es que a veces los gestores nos los enviaban de la compañía. Y eso era un poquito complicado porque sí, como usted dice, a veces los intereses eran totalmente diferentes, o por cuello o lo que sea, ¿verdad? Y ahí se nos complicaba mucho, porque nosotros los vendedores sí los podíamos reclutar, podíamos tenerlos, saber quiénes eran, y luego solicitamos que nos dieran la posibilidad de contratar también los gestores, y se nos fue autorizado por eso mismo que usted decía, ¿verdad? Que uno con cuello, no queríamos gente así, porque mirábamos que la actitud no era la correcta para el trabajo. Nosotros lo que hacíamos siempre era evaluar cómo era la actitud, pero no se da cuenta uno, ¿verdad? Y les decíamos qué era lo que queríamos. Es un trabajo muy bien coordinado, sobre todo con mi jefe. Les mostrábamos lo que queríamos, y siempre mirábamos que había gente, habían unos que tomaban iniciativa propia, otros un poquito menos, y a los que menos, pues tratábamos de motivarlos para hacer que alcanzaran lo mismo que ganaban nosotros, ¿verdad? O sea, siempre tratamos de mostrarles que había algo, que se podía buscar una alternativa a los problemas que encontraban. Gracias, licenciada. Gracias, Freddy. De hecho, en esta parte de la etapa de dirección es los modelos humanísticos. La mayoría de ellos se encaminan a la dirección. Por ejemplo, Elton Mayo, a él se le conoce por el experimento en cuanto a las operarias. Por ejemplo, en la época industrial, donde las jornadas de trabajo eran de 12 horas, que yo sé que no estamos lejos de eso, muchos de nosotros no hay extras y hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero es parte. Entonces él hace un experimento con un grupo de obreras, donde, por ejemplo, les brinda unas mejores condiciones de trabajo, mayor iluminación, reduce el tiempo de 12 horas y también incorporan algo que se llama descanso o receso o el tiempo de la refa, como nosotros decimos, porque existe una fatiga laboral donde nosotros llega un momento en que nuestro cerebro dice, pero ¿por qué no me funcionan las ideas? No sé si a ustedes les ha pasado en determinado momento que tenemos que hacer algo y estamos tan saturados de estar tanto tiempo y pensamos y volvemos a escribir y lo borramos y nos enojamos y no sale nada. Es el momento que usted necesita un receso, porque ya su cuerpo está estresado, su mente está cansada y por más que usted quiere concentrarse, la fuerza física no se lo permite. Pues este experimento de Elton Mayo lleva a concluir en que es necesario reducir la jornada de trabajo, en que es necesario incluso hasta dividirla en 2 turnos, porque tenemos un turno A, un turno B, y eso va a garantizar que en cada turno la gente entre con más energía y que permita poder generar mejores resultados. Entonces, cuando uno dice, ¿y ese tiempo de la refa, por qué se lo dan a uno? Créanme que no es solo así al azar. O sea, no es porque a mí se me ocurrió que a las 4 de la tarde, no. Es porque hay estudios que demuestran que el cuerpo necesita un receso. E incluso dependiendo de nuestra cultura. Por ejemplo, si ustedes analizan muchas empresas japonesas, ellos hablan de la hora del receso. Ellos tienen forzosamente que descansar 1 hora. Es que es necesario, porque entonces ya después de esa hora hay nuevas energías. No sé si a ustedes les ha pasado cuando uno está en su casita y de repente uno dice, ay, mi siesta de 15 minutos, y esos 15 minutos parece que usted hubiera dormido todo el día, y usted se levanta
con otra actitud, depende, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, somos de los que nos enojamos cuando dicen, mira, vos ya te pasaste de los 15 minutos ya 2 horas y de uno se levanta enojado, como que no, ¿verdad? Pero es parte de. Entonces, hay estudios que demuestran eso. Entonces, el enfoque humanístico nos habla de muchos elementos de cómo mejorar las condiciones en la empresa partiendo de las necesidades humanas. Y ahí vamos a hablar de McClelland, podemos hablar también de Maslow, podemos hablar acerca de la teoría XY o de la teoría del palo y la zanahoria, como yo la conocí, que era, por ejemplo, el trabajador que alcanza las metas, pues merece premio, ahí, entonces ahí va la zanahoria. Y el que no hizo bien las cosas merece palo, pero no es que usted va a agarrar un chicote o agarrar una paleta, no, es que usted en lugar de darle un premio, le va a dar un castigo. Vean cómo, por ejemplo, cuántos de nosotros anhelamos pues ser el trabajador del mes. Vean cómo McDonald's y otras empresas tienen esa política de colocar en su mural la foto del trabajador del mes y muchos queremos estar ahí y otros dicen, ay no, ¿para qué me interesa? Entonces, lo que decía Freddy hace un ratito, la actitud, ¿verdad? Créanme que los expertos en estudiar al ser humano no se equivocan. A todas las personas nos gusta ser reconocidas. Y decimos, es que uno no hace nada pidiendo algo a cambio. Y de verdad sí lo hacemos. Pero no podemos dejar de decir y de sentir lo bonito que se siente recibir un premio, ¿verdad? De verdad es algo que gratifica. Por ejemplo, en el caso mío, mañana pues estoy convocada para recibir el premio de la Excelencia Académica 2022 como la mejor docente de la Facultad de Ciencias Económicas en este año. Y créanme que uno se siente con mucho orgullo, y no orgullo malo, o sea, decir, ay, yo soy la mejor. No, se siente una gratificación personal por el trabajo. Y entonces, gracias, Andrea. Entonces, fui convocada mañana a las 9:30. La junta directiva de la facultad me nombró y la comisión encargada pues evaluó mi expediente y sí decidieron que era acreedora al premio. Entonces créanme que son de las cosas que llenan de mucha satisfacción y que me sirve también para dar ejemplo. ¿Por qué? Porque uno no hace las cosas esperando un diploma, esperando un trofeo, esperando un regalo, no. Uno hace las cosas con lo que aprendemos que todo cambia y es con amor. Si nosotros le ponemos un poquito de amor a las cosas salen mejor. Y también el reconocer que como seres humanos nos gusta que nos valoren, que valoren nuestro trabajo. Y entonces es ahí donde vemos que estas teorías del enfoque humanístico están muy apegadas al tema de la dirección. Y entonces el coordinar los intereses de las personas hacia los intereses de la empresa es algo muy difícil, porque cada persona piensa diferente, porque cada persona tiene diferentes actitudes, pero es importante siempre orientarlos, guiarlos y sobre todo manejar el tema de que si la empresa está bien, uno también va a estar bien. Alguien, si es que eso es alineación, llamémosle como queramos, pero es la verdad. O sea, si por ejemplo la empresa tiene problemas económicos, ¿en quién repercuten? En el trabajador. Por ejemplo, vemos la universidad, si nos hablan que el presupuesto, que no hay presupuesto para pagar los salarios, para uno es un alarme. ¿Por qué? Porque no trabajamos solo de hobby, o sea, es la plata que sirve para mantener a nuestras familias. La financiera, dicen, ya se arregló o ya está mejor, pues uno hasta respira más bonito. Entonces vemos cómo todo es parte de ir coordinando los intereses de las personas con los intereses de la institución o de la empresa donde estamos. Cuando se trabaja en la dirección hay algo bien importante que es la impersonalidad del mando. Las cosas no se hacen por mi voluntad. Las cosas no se hacen como yo quiero. Las cosas se hacen porque así se necesita en la empresa. ¿Cuántas veces hemos tenido jefes o cuántas veces hemos conocido personas que dicen, es que aquí las cosas se hacen así porque yo así lo digo? Y el licenciado Juan Pablo pues ha tenido experiencias como esas. Pero realmente no es así. Una buena dirección se basa en conocer qué la empresa necesita. ¿Qué es lo que la empresa, qué es lo que los trabajadores requieren? Y con base a ello,
generar las órdenes, generar las instrucciones. Por ejemplo, es que mire, esa pared está mal pintada. Bueno, hay que hacerlo de nuevo porque mire, es una mala imagen para la empresa. Ah, no, es que ese color a mí no me gusta, lo cambia porque ese color no tiene nada que ver conmigo. Piense, los colores de las paredes tienen que estar en identidad con la institución. Cuando usted elige el uniforme para las personas, ay, es que a mí el rosado no me gusta. Bueno, pero si en su logotipo hay un color rosado, también las personas tienen que tener algo rosado. Vea, por ejemplo, los bancos, el color azul, el color verde, o que si la corbata tiene rayas verdes, eso no es por antojo, eso es porque se requiere. Entonces, esas decisiones, esas órdenes o instrucciones que se giran, es no por mi capricho, se generan porque las empresas así lo requieren. Fíjese que necesito un reporte y lo quiero para allá. Ay, pero ¿por qué no me habló un poquito antes? Es que mire, me llamaron ahorita los auditores y dice que lo debemos presentar hoy, si no nos van a poner un reparo. Bueno, hay una justificación. Ah, no, es que a mí ahorita se me ocurre. O sea, usted no se va hoy a las 5 de la tarde porque yo quiero ese reporte a las 5:15. O no me importa la hora que usted se vaya para su casa, pero yo lo quiero hoy. Y cuando usted lo manda, ¿cuál es lo más triste? Que ni lo ven, ni siquiera voltean a ver lo que usted hizo. Entonces son situaciones como esas que hemos encontrado en muchas empresas y que cuando usted las dice, bueno, aquí lo que está faltando o lo que está fallando es que las decisiones no se toman para bien de la empresa, sino por un capricho personal de quién es el jefe. La supervisión directa. Usted tiene que estar en comunicación con su equipo de trabajo, debe de apoyarlos. Yo siempre he dicho algo, muchas personas dicen, es que no es mi responsabilidad porque yo te dije que vos lo hicieras. Eso es un error. Cuando usted delega, está delegando autoridad, está delegando responsabilidad, pero sobre todo, usted sigue siendo responsable. Usted no se lava las manos. Entonces, por lo tanto, cuando usted dirige un grupo de personas, es necesario que usted supervise el trabajo de sus subordinados y que si estos están fallando, usted les diga cómo mejorar. Si las cosas están bien, pues felicítelos. Toda persona necesita ser reconocida. Ahora bien, de la vía jerárquica. Esa es otra de las cositas que a veces, especialmente en las empresas de carácter familiar, fallan mucho. Y no solo en las empresas de carácter familiar, yo también conozco otras instituciones o empresas donde si uno es amigo del jefe, habla con él y el que está de jefe medio valió, ni siquiera lo volteamos a ver. Cuando dice, mira, ¿y usted por qué no vino a trabajar? Yo le avisé al gerente. No se respetaron las líneas, se saltaron las trancas, como dicen en mi pueblo. Entonces vemos cómo para que una dirección funcione adecuadamente, tenemos un organigrama que nos dice cuál es la organización formal de la empresa. Y el organigrama nos dice cuáles son las líneas de autoridad y cuáles son las líneas de comunicación. De esa cuenta, tenemos que orientarnos en esas líneas para poder dirigir la institución, ¿verdad? Y esto va a generar también una mejor armonía en la empresa. Respetar las líneas. Es que como aquel es mi cuate, entonces hoy no viene. Ahí usted no está respetando la línea jerárquica. No importa lo que diga tu jefe, porque aquí el gerente soy yo. Tampoco está respetando la línea jerárquica. Tanto para la comunicación como para la autoridad deben de respetarse. De igual manera, si por ejemplo usted tiene un jefe y en lugar de reportarle a él, usted le reporta al gerente general, usted también no está respetando la vía jerárquica. Es indispensable respetar esas líneas, ¿verdad? ¿Algún comentario hasta acá? Licenciada, con eso creo que es más común verlo no aplicado, así como mi papá siempre tuvo los problemas con eso en la empresa, porque realmente se murió el dueño, que era el abuelo de las personas de ahí, y entonces están como que peleándose por la empresa y todo eso por el momento. Pero entonces, cada persona si tiene es amigo del hijo del jefe,
Entonces son los que están ahí mandando y todo está desorganizado toda la empresa con ese motivo. Y en realidad siempre han existido esos problemas al parecer ahí, entonces es un poquito complicado verlo, tal vez en la vida real, cómo se estén las jerarquías, porque más que todo, como bien dicho anteriormente, los conectes se basan en la vida real, ¿verdad? Respecto a la organización de una empresa. Gracias, Janina. Créame que por lo que usted me comenta es una empresa de carácter familiar. Si, por ejemplo, no se organizó nunca, va a ser mucho más difícil que ellos escuchen a un asesor. Lamentablemente, a veces los administradores en este tipo de empresas nos quedamos en calidad de asesores porque podemos dar miles de sugerencias, pero no podemos tomar decisiones. Yo tuve el caso de un compañero de ustedes, que ellos tenían una empresa de transporte, pero él lo que hizo fue aplicar lo que conoció en la carrera a su empresa. Porque él me decía, al inicio, cuando comenzamos, pues mi papá comenzó con un camión y comenzamos con mudanzas, ya luego pues se compró otra unidad y ya luego ya no alcanzaba, o sea, mudanzas, transporte de comida, también Uber y todo lo demás. Entonces llegó un momento en que la empresa creció, pero lo que no tenía era organización. Entonces él comenzó ya a diseñar un organigrama y a decir, bueno, papá, tú eres el gerente general, tú eres el dueño de la empresa, pero es necesario que comenzamos a dividir. Y entonces mi hermano se va a encargar de todo lo que es logística y rutas de transporte, etcétera. Yo me voy a encargar de las ventas. Mi mamá, que también está metida en el negocio, ella va a encargarse de todo lo que es el tema de salarios, hablar con el contador, etcétera. Y pues comenzaron a dividirse funciones dentro de cada uno de los familiares, pero eso se debió a que el compañero comenzó a estudiar administración y él lo que hacía era que iba aplicando lo que veía acá en los cursos de administración para ir mejorando su empresa. Entonces, pues eso han aplicado ellos. Entonces tendría que analizar cómo está la organización, pero en primer lugar sentar al que, entre comillas, manda más y hacerle ver cuáles son los errores que tienen. Y es ahí donde entra la parte difícil porque generalmente decimos es mi empresa y yo la administro como quiera. Y más si no existe una administración técnica, sino una administración empírica, eso genera mucho más problemas. Vemos que decimos que entre más compleja una organización, más compleja su administración, pero vemos cómo el ir delegando y el decir, bueno, entonces la familia es la dueña del capital y es la que administra, pero en los puestos va contratando diferente personal. Eso también da resultados, porque a la larga entonces se delega y se deja en el experto y no en el que cree saber. Pero es una situación muy difícil, Janina, que acepten las personas que realmente requieren de ese proceso. Parte de lo que a ustedes como administradores les va a tocar en la práctica es ir a las empresas, evaluar cómo están y plantear estrategias. Y con esa barrera, sobre todo, que la gente no quiere dar información, y tienen la razón, o sea, estaría dando la información de mi empresa a un extraño. A veces les van a hablar un poquito de administración, tal vez de repente les van a dar un poquito de mercadeo. De lo que sí no sueltan nada es de finanzas, porque les estarían enseñando cómo están sus números. Y pensemos en la situación violenta que vive el país. A pesar de que ustedes lleguen identificados como estudiantes de administración de la Universidad de San Carlos, las empresas tienen un recelo en esa parte. Pero vemos lo que les decía, que entre más grande es más compleja la administración, pero los resultados, veamos por ejemplo Cementos Progreso es un monstruo, al igual que por ejemplo la cervecería. Son empresas grandísimas y exitosas en nuestro país, pero si ustedes ven, ellos aplican diferentes elementos de la administración. Por ejemplo, Cementos Progreso es una de las empresas líderes donde muchos quisiéramos trabajar. Yo conozco personas que tienen 20, 25 años de trabajar en Cementos Progreso y se sienten identificados. Es, por ejemplo, en el caso mío con la universidad, 20 años de servicio y la universidad es muy importante para mí. Yo siempre lo he dicho, agradecida
con el pueblo de Guatemala porque nos dio una oportunidad de estudiar. ¿Qué seríamos de muchos de nosotros sin una universidad como la Universidad de San Carlos de Guatemala? Con 91 quetzales al año estudiamos. Si saco en promedio, pues 600 quetzales para poder cerrar mi carrera. Ya después pues viene la tesis y todo lo demás, que ya no son 600, ya es un poquito más. Pero la verdad, cuando comparo cuánto cobra un colegio, las oportunidades que me dio el estudiar, y no solo eso, que me sigue el día de hoy permitiendo facilitar el conocimiento, abrir la oportunidad para que otros guatemaltecos y otras personas de otros países también puedan seguir adelante. Es una bendición que no tiene precio. Entonces vemos cómo el hacer las cosas desde ese punto de vista y sensibilizar sobre los beneficios que trae la administración efectiva de una empresa, de una institución, pues nos puede llevar también a cambiar. En el caso de la empresa que usted me cuenta, tal vez podría ser un diagnóstico tripartito, donde colocar a la gente que la dirige, a la gente que tiene los problemas y decir, ¿dónde estamos el día de hoy? ¿Dónde queremos llegar en 5 años, en 10 años, etcétera? Y luego hacer una lista, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese punto? Ver cuáles son los obstáculos que están frenando el desarrollo. Entonces, y una serie de elementos que permitan a esa gente sensibilizarse, mi Yanina. Son poquitas cosas que podría recomendarle porque realmente es difícil. Sí, me cuenta la cantidad de personas que entran y salen de esa empresa en los niveles así administrativos y ejecutivos. O sea, el problema es desde ahí, personas dueñas, o sea, tienen amigos, por decirlo, dentro de la empresa, entonces cada uno trata de hacer ver mal al otro para que no se quede a cargo, pues, de todo. Desde ahí creo que va iniciando el problema y saber ni cómo va a terminar esta empresa así, porque siguen habiendo, hay días que va la empresa con ganancias y hay días que salen en pérdidas por los mismos movimientos que hacen los dueños. Entonces. Y también en eso culpan al trabajador, porque es el que apoya a tal persona o el que estaba a cargo de tal persona, de tal cosa, pero sí es complicado, siento yo, en la vida real todos estos principios de la dirección y todo eso, porque es difícil encontrar empresas que lo manejen correctamente. Pero sí le ayuda a determinar por qué es que está fallando, porque no se respeta ninguno de los principios. No hay dirección de mando, no hay unidad de mando, no hay equidad entre no hay equidad entre responsabilidad y autoridad, y eso es lo que tiene el caos que tiene. Sí, fíjese que todas las historias que me encontré hasta ahorita que estamos viendo administración sí me he dado cuenta de estos puntos de cómo se aplica en la vida real y todo esto. Sí ayudan incluso un poquito para estudiar porque cuando uno ya está haciendo el examen ahí se recuerda qué principios uno comparó con la vida real y todo esto. Gracias, Janina, muy amable. Bien, entonces hablamos también de los principios de la dirección y entre ellos destaca la resolución del conflicto y el aprovechamiento del conflicto. ¿Problemas? Siempre van a haber, hasta para tirar al cielo. Y si no hay, no los inventamos o los creamos, ¿verdad? Entonces, pero lo importante no es estancarse en el problema. Lo importante es resolverlo. Y sobre todo, aprender de él. ¿Qué fue lo que nos dejó? ¿Qué experiencia nos dejó? ¿Cómo investigar? Aplicar eso a que la dirección pueda buscar otros elementos para resolver las situaciones que se presentan en el futuro. Yo sé que no podemos hablar de un razonamiento por analogía en las empresas porque cada situación es diferente, pero hay situaciones que nos pueden ayudar para poder aprender de ello. Entonces, problemas, decir que porque planificamos, que porque estamos aplicando un proceso administrativo, problemas no van a haber, es la mentira más grande del mundo. Pero lo más importante es aprovechar los conflictos y tomar nota de todo lo que sucedió, porque si se presenta otra situación similar, vamos a poder afrontarla, ¿verdad? No sé si alguien quiere aportar algo más. Licenciado Juan Pablo.
Pues ahí estamos, ya no tenga pena. Ahí estamos. Es que todavía sigo buscando el tema para lo que ya me encargó la tarea, entonces ahí me estoy dando la tarea de investigar algo. Ya sabe cómo ya le dejé el problema, ahora usted lo resuelve. No, ahí estamos. Y sí es importante, como usted dice, ¿verdad? El proceso de administración la dirección dentro del proceso administrativo es un punto muy importante de equilibrio para poder ver ya cuando vamos enfocados ya hacia donde queremos dirigir la empresa, hacia donde la vamos a llevar. Y como Yanina daba el ejemplo, pues la resolución de conflictos, pues es acá donde aplica también, ¿verdad? Aunque muchas veces es muy difícil por la falta de comunicación. Y yo también tuve una experiencia similar. Una vez trabajé en una institución del Estado que es donde más se surge este problema, donde existe la nula decisión es decir, si existen directivos, si existen jefes superiores, pues al final creo que solo el mero ministro manda, porque los demás solo son como de apoyo en una institución del Estado. Y pues en una organización familiar pues también se da la situación. También tuve la oportunidad de trabajar en una empresa familiar. No sé si conocen la empresa Celsa, creo que le suena a alguna de las personas. Celsa, que se dedica a hacer productos de igual de limpieza y de belleza para mujeres. Daba lo mismo, la misma situación. Una vez que el mero dueño feneció, sucedía lo mismo. Habían 3 hermanos que peleaban por la misma situación de la empresa, hasta que al final hicieron quebrar a la misma. Entonces, por falta de puede decir, una empresa puede estar muy organizada, pero si no existe esa dirección dentro de la misma, pues puede llevar a malos resultados, que también es muy importante. ¿Verdad, licenciada? Así es. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de por qué es importante la dirección, porque la dirección nos da lineamientos. ¿Y esos lineamientos de dónde van a venir? De la planeación y la organización de la empresa. O sea, nosotros no vamos a dirigir de la nada. Recordemos que dirigir es ejecutar los planes. Otro elemento importante dentro de la dirección es la conducta. Estamos hablando del ser dinámico, del hombre. Y por lo tanto, entonces tenemos que orientarnos en esa estructura organizacional, en la cultura organizacional y en los elementos que permitan que realmente la conducta de nuestros colaboradores permita alcanzar los objetivos. La dirección también es importante porque es determinante. A través de ella nosotros podemos ser productivos. Por ejemplo, el manejar bien la capacidad de las personas, el colocarlas en el puesto que realmente son capaces, el evaluarlos constantemente. Todo eso nos va a permitir a nosotros poder ser más productivos y más competitivos en el mercado. También la dirección pues parte de los objetivos y los objetivos van a estar en todo el proceso administrativo y eso va a ayudar también a que los controles que se generen también sean eficientes. Y sobre todo, no podemos hablar de dirección si no hablamos de comunicación. La comunicación es vital para el funcionamiento de la empresa. Si no existe una buena comunicación, no existen buenos resultados, ¿verdad? Entonces, nos quedaríamos en eso el día de hoy y la otra semana ya seguimos trabajando con la temática para nuestro viernes alterno. Licenciado Juan Pablo, el viernes alterno que nos toca es el 30 de septiembre, ¿verdad? Sí, la otra semana. Ya la otra semana. Sí, porque dije, yo con razón el licenciado está sufriendo porque yo ya lo condené para mañana. Entonces, pero me recordé de lógica que si 30 es cuando... Una jornada completa, de 2 a 8 y de las 7 de la noche. De 2 a 8 de la noche. 8 de la noche. Bien, entonces nos quedamos por acá el día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana, que todo les salga súper bien.